Muy buenos días, deseamos saludarles en el nombre del Señor Jesucristo, con el propósito otra vez de leer la palabra y extraer algunas meditaciones para nuestras almas en esta mañana. Referente a el Señor Jesucristo a través del tabernáculo. Y vamos a leer en esta oportunidad acerca del tabernáculo en sí. Para eso vamos a leer en Éxodo capítulo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Y especifica las características de las cortinas, pero principalmente estas eran de lino torcido. Tenía también, versículo 7, hará asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. También describe las características. Y el versículo 14, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. El 15, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas, y la longitud de cada tabla será 10 codos, y de codo y medio la altura. Y van a estar unidas entre sí. Desde abajo se iban a estar juntando y van a quedar rectas formando un rectangular, esas tablas que eran de madera de acacia cubiertas con oro, unidas entre sí, formando un rectángulo aproximadamente de unos 13 a 15 metros de largo por aproximadamente unos 5 metros de ancho. Y la altura de estas tablas eran aproximadamente como de 4 metros y medio de alto. Este rectángulo era la tienda en sí del tabernáculo, lo que se conoce como el tabernáculo, y ese rectángulo hecho con las maderas iba a estar cubierto. El techo de ese rectángulo iba a ser precisamente las cortinas de las cuales hemos leído. Una cortina, la primera que se veía de abajo hacia arriba, de dentro del tabernáculo. Cuando tú levantabas la mirada hacia el techo, hacia arriba, ibas a encontrarte con esa cortina de lino torcido que tenía azul, púrpura y carmesí con querubines grabados allí de obra primorosa. Después sobre esa cortina se colocaba también la siguiente cortina, que era cortina de pelo de cabra, algo bastante rústico, grueso, y encima de esa cortina de pelo de cabra se colocaba entonces la cortina de carnero teñida de rojo, y sobre la cortina de carnero teñida de rojo iba esa de pieles de tejón. El tejón es un animal parecido a las comadrejas, pero de una piel bastante particular, una piel que es gruesa, que era utilizada principalmente en la antigüedad para hacer calzado, para hacer zapatos resistentes a las condiciones rudas del desierto, y que tenían una característica también, que eran impermeables. Ahora, estas cosas nos hacen referencia y lo podemos aplicar a la persona del Señor Jesucristo, como ese tabernáculo de Dios entre los hombres. Como dice el apóstol Juan cuando escribe su evangelio acerca del Señor Jesucristo, que este verbo se hizo carne y habitó. Esa palabra habitar allí es y tabernaculizó entre nosotros. Hizo morada. Durante ese tiempo de su existencia aquí en la tierra, hizo morada entre los hombres, habitando en un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado. Y de eso nos habla allí el tabernáculo aplicado a la persona del Señor Jesucristo,
de lo que eran las glorias del Señor que solamente el Padre podía ver y lo que el hombre podía ver. En aquel cuerpo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo: sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En ese cuerpo que Dios creó para así permitir el milagro de la encarnación, aquel verbo hecho carne, Dios fue manifestado en carne, un cuerpo humano, lo que nos hace pensar en la grandeza de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el que habitó entre nosotros, el carpintero de Nazaret, aquel niño que fue envuelto en pañales cuando nació en aquel pesebre o aquel establo de Belén, era el Hijo de Dios que venía a este mundo tomando forma humana, humillándose a sí mismo. De modo que es maravilloso pensar en la encarnación del Señor Jesucristo. Pero este tabernáculo allí nos lleva a considerar algunas verdades acerca de él. Primero, que era hecho de madera de acacia, y la madera nos hace referencia a su humanidad, pero dice allí que eran maderas derechas, y eso nos hace pensar en la perfección del Señor Jesucristo. Aunque Él era hombre, en todo semejante a nosotros, era perfecto, sin pecado, maderas derechas, pero también cubiertas de oro, y nos hace pensar en la divinidad del Señor Jesucristo, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese cuerpo habitaba Dios mismo, y había una doble naturaleza en el Señor Jesucristo. Él era hombre sin dejar de ser Dios. Y eso es maravilloso, y de eso nos habla esa madera de acacia, tablas rectas de madera de acacia cubiertas con oro, las glorias divinas asociadas a él. Pero cuando el sacerdote entraba a ese tabernáculo y miraba hacia el techo, elevaba sus ojos al cielo, podía contemplar la hermosura de esa primera cubierta. Ese techo era de lino torcido, hablando de la santidad, esas características y virtudes espirituales divinas del Señor Jesucristo, esa santidad y pureza, pero de azul, hablando de su origen celestial, de púrpura, haciéndonos pensar en su realeza, también de carmesí, haciéndonos pensar en su sacrificio, su sangre derramada, y aquellos querubines allí, bordados en aquella tela, pensar en esas glorias que son del Señor Jesucristo, gloria y honra que pertenecen a Él en virtud de lo que Él es. Sin embargo, desde el lado afuera no se podía observar la belleza de esto. Imagínese entrar a aquel tabernáculo y cuando mirabas hacia las paredes, reluciente aquel oro de las tablas, pero cuando mirabas hacia el techo, estaba esa tela tan hermosa, de obra primorosa. Todo aquello hablaba de la gloria, de la perfección, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, del lado afuera no se podía observar esto. Y lo que venía detrás de esas, o por encima de esas cubiertas tan hermosas, eran cubiertas hechas con pieles de animales. Lo que nos hace entender que cada una de esas otras cubiertas, cortinas que eran colocadas sobre la primera, implicaba un sacrificio y la muerte de un animal para poder tener esas cubiertas. La primera era de pelo de cabra, y eso nos hace pensar en
en la obra del Señor Jesucristo, como ese macho cabrío que nos hace pensar en la expiación. Y el macho cabrío nos hace meditar en que el sacrificio de Cristo tiene la suficiencia para quitar nuestros pecados, para hacernos aceptos delante de Dios. El castigo de nuestros pecados fue sobre Él, porque Él expió nuestros pecados. Y por eso esa primera tela allí. Pero la segunda cubierta era la cubierta de carnero teñida de rojo. Y el carnero nos hace pensar en la consagración. Y esa teñida de rojo nos hace pensar en esa sangre derramada. Y así nuestro amado Salvador, un ser íntegro, consagrado a Dios, pero que derramó su sangre preciosa para con ella limpiarnos de nuestros pecados. Si la primera cubierta nos hace pensar en la expiación del sacrificio de Cristo, la segunda cubierta nos hace pensar en la redención por la sangre de Cristo. Ese carnero que fue así inmolado y su sangre derramada por nuestros pecados. El precio que Dios exigía para la redención de nuestras almas. Pero la última cubierta, la que miraban los que desde afuera observaban el tabernáculo erigido, era una piel sin ningún atractivo, una piel bastante ordinaria, pero que era una piel muy resistente. Y eso nos hace pensar en lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo mirado desde la vista de los hombres. Nosotros le tuvimos como herido, como azotado de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Le miraremos sin atractivo para que le deseemos. Ciertamente el sufrimiento del Señor Jesucristo allí en la cruz, llevado por nuestros pecados, para aquellos era solamente el juicio de Dios que merecía por el pecado, pero para nosotros Él es precioso. Todo lo que Él sufrió en la cruz por nosotros y el resultado de ese sacrificio, así como la piel de tejón era impermeable, el resultado de ese sacrificio de Cristo ha traído la salvación eterna para nosotros. Nos libra de la condenación y del juicio eterno. Qué maravilloso es meditar en nuestro amado Salvador como aquel que sufrió por nuestros pecados. Consideremos pues en esta mañana esta bendita persona a través de esta figura del tabernáculo para el beneficio de nuestras almas y la meditación en la cena del Señor. Amén.